¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Esta semana estamos con el doctor Henry Recalde. Él es abogado empresarial y experto en contrataciones públicas. Con él conversaremos acerca de su trayectoria profesional y del servicio que brinda como árbitro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Entrevistas Empresariales. Muchas gracias, Luis Enrique. Doctor, para que el público lo conozca, coméntenos un poco acerca de usted y de su trayectoria. Sí, Luis Enrique, claro, gracias por la invitación. Bien, mi experiencia como abogado empresarial, específicamente en arbitraje, en contrataciones con el Estado, data de hace 5 años exactamente, pero como abogado empresarial hace 8 años. Tengo una trayectoria de 8 años como abogado en el rubro empresarial. Bien, actualmente estoy dedicado a lo que son los arbitrajes públicos. Pertenezco a un centro de arbitraje donde soy como consejero principal del Consejo Superior de Arbitraje, donde estoy ejerciendo como árbitro como tal. Porque, ¿en qué cosa es el arbitraje, doctor? El arbitraje como tal vendría a ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Alternativo a qué? Alternativo al Poder Judicial. Pero en este caso estaríamos enfocándonos al arbitraje público como tal. Entonces, como ya sabemos que arbitraje público engloba 2 palabras como tal, el arbitraje propiamente dicho, pues lo encontramos en el Decreto Legislativo 1071, que es el reglamento que regula el arbitraje. Y público, pues estamos hablando de las contrataciones con el Estado. Ok, muy bien, muy interesante. Y a lo largo de su experiencia, ¿cuál es la casuística más frecuente con la que usted se ha encontrado, por ejemplo, en sus clientes, no? Claro, bueno, estamos específicamente hablando sobre aquellos empresarios que una vez que tomaron la buena pro, se pueden encontrar con adversidades en el camino. Por ejemplo, un caso de ellos es de que un empresario haga una licitación con una entidad, vamos a hablar con una municipalidad X, pero le indican en esta licitación que es para construcción de una pista, ¿no? Y esta obra la tiene que entregar en 1 año. Eso está dentro del contrato, supongamos, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que dentro de esa construcción ya comienza a llevarse a cabo la obra, pero resulta que encuentra vicios ocultos que la entidad no le indicó, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un vicio oculto? Por ejemplo, de que el terreno no es el adecuado para hacer las pistas, o de repente falta arreglar bien el terreno, o encuentras, que a veces sucede, encuentras una casa viviendo en la avenida que va a desarrollarse. Entonces eso complica el cumplimiento del contrato que quedaron en 1 año. Claro. Entonces el contratista pues va a decir: entidad, necesito que me amplíes el contrato. Entonces la entidad pues en unas ocasiones va a decir que no, que se cumple el año, si no se resuelve el contrato. Entonces es ahí donde el contratista, el empresario, pues se encuentra en una dificultad, y el único procedimiento para poder ejercer su derecho es yendo a un arbitraje, en este caso al arbitraje público. Acá muy interesante. Hace poco, bueno, fue realmente creo que el año pasado, doctor, estaban haciendo una obra en la avenida, creo, Mancocapa, en La Victoria, y se detuvo por buen tiempo lo que estaban haciendo ese proyecto, porque encontraron unas ruinas, ¿no? Un yacimiento pre-inca, ¿no? Entonces, encaja muy bien esto de lo que usted ha comentado, ¿no? Justamente, siempre son hechos fortuitos que escapan en este caso, del licitador, del empresario, ¿no? Claro. Entonces, no solamente pasa eso, también puede pasar casos, por ejemplo, que la entidad quiere de alguna u otra forma hostigar al empresario y lo sanciona con penalidades, a veces que se le denomina penalidades absurdas, penalidades abusivas. Entonces el empresario está en toda la potestad de ir a reclamar su derecho como tal.
nuevamente al arbitraje público. Ok, también se dan ese tipo, sería una arbitrariedad, ¿no es cierto?, de parte de quien está contratando, ¿sí? Se podría denominar de esa manera, ¿no? Inclusive, justamente estábamos discutiendo con unos colegas que indicaban de que cómo es posible cuando la entidad se encuentra, porque también vemos la parte de que la entidad a veces se encuentra abusada en sus derechos, porque a veces hay empresarios que también abusan, ¿no? Por los dos lados, esa figura. Es en ambos lados. No solamente es el empresario que puede ir al arbitraje, sino también puede ser la entidad propiamente. Pero es extraño y escaso los casos donde la entidad vaya al arbitraje público. ¿Por qué es extraño? Porque existe al momento de que el empresario, el licitador, logra la buena pro, tiene que presentar un documento que es el documento de fiel cumplimiento. Así es. Es un documento donde indica un porcentaje en dinero de lo que va a costar la obra. Supongamos que la obra cuesta 1 millón de soles, el empresario tiene que depositar el 10% de lo que cuesta esa obra como garantía de fiel cumplimiento. Entonces, cuando el Estado se encuentra o se siente violado en sus derechos, ojo, cuando hablamos de Estado no hablamos del gobierno de turno, del alcalde de turno, hablamos de la población. Así es. Tal. Entonces, la población, ¿quién representa a la población? Es el alcalde, es el presidente, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el Estado se siente vulnerado, la entidad se siente vulnerada en los derechos de la población, adopta dos caminos: o irse al arbitraje público, que a veces es extraño, o aplicar la garantía de fiel cumplimiento. Claro. Y la ejecuta. Pero ahí también hay abusos, se ha visto que hay abuso de parte de entidades que a veces ejecutan la garantía de fiel cumplimiento cuando no deberían ejecutarla. Claro. Entonces, el empresario se ve también violado en sus derechos y también está en toda la potestad de ir al arbitraje público. Muy interesante. ¿Y qué tan frecuente es que se den estos casos, doctor, de diferencias, por decirlo de alguna manera, entre una entidad que está contratando un servicio y una empresa que va a dar el servicio, etcétera? Mira, más que todo esto se ve en contratos de obras. En contratos de obras. Porque en los contratos de bienes o servicios también se ve, pero en una medida, un porcentaje bajo, ¿no? Pero porcentaje más alto se ve exclusivamente en los contratos de obras de envergadura, inclusive. Ok, bien. Ahora, este tema del arbitraje público para el empresario, para la entidad, ¿es oneroso o es rentable, económico? Sí, excelente. Buena pregunta, mi estimado Luis Enrique. Hay que tener presente que tanto el licitador, el empresario, como la entidad deberían adoptar una frase que es: el tiempo vale más que el dinero. Correcto. Puede ser de que en el Poder Judicial o en otra jurisdicción sea más económico, pero es a largo plazo cuando vas a ver un resultado ganador final, ¿no? Podría ser 5 o 10 años. Conocemos casos en el Poder Judicial que llevan más de 10 años y hasta ahorita no hay una resolución. Pero en el arbitraje, exagerando, en 2 años tienes tu resolución, que vendría a ser el laudo arbitral. Ahora, ¿es oneroso? Sí, es oneroso, porque tienes que pagar al abogado, tienes que pagar al árbitro o a los árbitros que van a ver tu caso. Ok, y este laudo arbitral, las empresas o en este caso quienes tengan que cumplir, ¿lo cumplen? ¿Lo llegan a cumplir? Excelente pregunta. Sí, se ha visto que en este caso, una vez que ya se lauda el arbitraje como tal, se lauda, la parte ganadora, que podría ser en este caso el empresario, tiene 2 caminos. Uno, ir a la entidad y decir: cúmpleme, claro, que ya está laudado y ya han hecho valer mis derechos, cúmpleme, aquí está. O la entidad va a decir: no, yo no puedo cumplir con ese laudo si es que no hay una orden judicial como tal. Eso le iba a comentar. ¿Qué peso tiene, por ejemplo, un laudo arbitral versus un fallo judicial? Bien, lo que pasa es que en el fallo judicial, la resolución judicial,
es obligatorio. O sea, el Poder Judicial a través de los jueces te obliga, es coercitivo, te presiona, por decirlo así, ¿no? Mientras que en el arbitraje, si es que ustedes, la entidad o el empresario, no le dan la potestad de ser que el árbitro, el tribunal arbitral sea coercitivo, no puede ejercer. Porque recordemos que el arbitraje es voluntario, entonces es tu voluntad que deben manifestar al inicio del arbitraje, que este arbitraje se tiene que cumplir una vez que se laude. Si no se ha manifestado, entonces se tiene que ir vía judicial a través de una resolución judicial para que exista una obligación judicial a pagar. Pero yo me imagino que en ese caso, que sería como una segunda instancia, ¿sí? ¿No? Ya con todo lo actuado en el proceso de arbitraje, el resultado va a ser mucho más rápido, ¿sí? El proceso va a ser mucho más expeditivo. Claro, recordemos que en el arbitraje no existe una segunda instancia como tal. Ajá. Lo que se lauda en el arbitraje es definitivo. Ahora, para cumplir el laudo, a la pregunta que me haces es: o cumples tú como la parte que has perdido, o cumples voluntariamente, o pues como lo hicimos en una manera del argot coloquial, pateas la pelota y dices no a través del Poder Judicial. Pero el ganador de este laudo ya no va a ir como una segunda instancia, sino va a ir como una demanda de obligación, que es de inmediata Correcto. Eso era justamente... Pero ya no es, vas a hacer todo el proceso desde cero. Es que el juez va a ver el laudo, ok, cúmplase. Excelente. Bueno, muy bien, muy interesante, doctor. Realmente este tema del arbitraje público creo yo que es de interés, ¿no? De interés para digamos, todo el público. Pero para que nos precise, ¿hacia qué tipo de clientes enfocan ustedes sus servicios? Bueno, es exclusivamente a aquellos empresarios que hacen contrataciones con el Estado. Esos empresarios que podrían ser los microempresarios, los pequeños empresarios que están adentrándose al mundo empresarial como tal, y pues se aventuran a las contrataciones con el Estado y a veces no están bien asesorados y pues caen en litigios previos al contrato final, o inclusive dentro del contrato, como lo venimos hablando. Claro. Digamos, para que el público lo tenga claro, en duración de tiempo, ¿no? ¿Cuál es más rápido, el proceso de arbitraje o el proceso judicial, digamos? Claro, en cuestión de tiempo, en el Poder Judicial, pues, tienes años para que puedas tener una resolución, mientras que en el arbitraje estamos hablando entre 6 meses a 2 años como máximo para que tengas tu laudo arbitral. Excelente. Esto, queridos amigos, es súper importante porque en menor tiempo, como usted lo acaba de decir, ¿no? O sea, en menor tiempo podemos experimentar ese retorno que estamos buscando, ¿sí? Esa recuperación que estamos buscando, o por último, estamos ahorrando costos, ¿no? Claro, a las finales estamos hablando de que esto es una inversión, sí, como tiene que ser. Claro. Excelente, muy bien, doctor. La verdad, repito, ha sido muy interesante tenerlo acá en el programa. Este es un tema nuevo, el tema del arbitraje público, ¿sí? ¿Cuáles serían sus palabras finales, ¿no?, en relación con este tema del arbitraje público? Sí, Luis Enrique, gracias por la pregunta. Verás, quiero enfatizar en el punto de que el arbitraje es una jurisdicción tan igual como la jurisdicción judicial, tan igual como la jurisdicción militar. Inclusive eso lo encontramos en la propia Constitución del 93, que indica que el arbitraje es una jurisdicción. Entonces, por ende, el arbitraje público es competente para ver temas de contrataciones con el Estado. Excelente. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su visita y su participación aquí a Entrevistas Empresariales en Súmate al Éxito. Creo que vamos a volver a invitar al doctor Ricalde para que comparta más acerca de este tema que, repito, está muy interesante. Por favor, doctor, tiene la pantalla de Súmate al Éxito para que comparta su información de contacto. Bien, muchas gracias. Me pueden encontrar en mi número de WhatsApp, que es el 943-995-563,
o en mi página web, henryricalde.com. Excelente, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, doctor. Y bien, queridos amigos, nos despedimos, pero antes queremos invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente. Y si tienen alguna diferencia con alguna entidad que le ha contratado algún servicio, el doctor Ricalde está para ayudarlos. Hasta la próxima.